Capítulo 1 del prodigio celestial que no puede hacer contacto visual. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue un techo tallado con nubes. Lo segundo que entendí fue que no estaba en mi apartamento. Lo tercero, que estaba sentado erguido en el centro de un gran salón, mientras al menos 200 personas se arrodillaban frente a mí. 200 personas. Consideré, por un instante, morirme otra vez. Un recuerdo que no era mío se volcó en mi mente, como si alguien hubiera derribado una estantería dentro de mi cráneo. Nombre: Zhen Wei. Título: Primer discípulo del pico sin retorno. Reputación: frío. Intocable. Nacido con un hueso de espada celestial. Personalidad: distante. Silencioso. Inigualable. Yo, por desgracia, no soy ninguna de esas cosas. Un anciano con una barba lo bastante larga como para considerarse un arma espiritual alzó la cabeza. Primer discípulo, habéis salido de vuestro cultivo a puerta cerrada. Por favor, dirigid unas palabras a la secta. Unas palabras. Señor, ni siquiera puedo pedir comida sin ensayarlo antes. De pronto fui dolorosamente consciente de que cada persona en ese salón me estaba mirando. Esperando. Expectante. Reverente. Yo no funciono bien bajo observación. Me marchito. Las palmas de mis manos empezaron a sudar dentro de unas mangas muy elegantes y muy caras. Piensa, Zhen Wei. Has leído novelas. Esta es la parte en la que el protagonista todopoderoso dice algo profundo y todos se quedan sin aliento. Por desgracia, la única frase en mi cabeza era: demasiada gente. Me levanté despacio, porque moverse rápido podría atraer atención. Por supuesto, el simple hecho de ponerme de pie ya atrajo atención. El roce de las telas resonó como un trueno. Alguien susurró: el aura del hermano mayor se ha profundizado. Eso no es aura. Es ansiedad. Abrí la boca. No salió nada. Ah, sí. El habla me ha abandonado. El anciano se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Primer discípulo? Asentí una sola vez. Ni demasiado ansioso, ni demasiado rígido. Solo, algo parecido a un asentimiento. Un murmullo recorrió el salón. Ha trascendido la necesidad de las palabras. Correcto. He trascendido la capacidad. Me di la vuelta. Con total calma. Muy deliberadamente. Y salí caminando. Sin explicación. Sin discurso. Sin contacto visual. A mi espalda, oí una inspiración brusca. Como era de esperarse del pico sin retorno. Desprecia el ruido mortal. Lo sentí. La presión de su intención de espada. Caminaba tan rápido como me permitía la dignidad. No corras. Correr implica debilidad. No tropieces. Si tropiezas, tendrás que fingir una ascensión. Crucé las puertas. Las cerré. Seguí caminando. Doblé la esquina. Y apoyé la frente contra el pilar más cercano. Me gustaría evaporarme. Los recuerdos prestados siguieron acomodándose en mi mente. Al parecer, este cuerpo posee algo llamado hueso de espada celestial. Raro. Divino. Símbolo de destino. También, al parecer, posee la reputación de no hablar a menos que sea absolutamente necesario. Lo cual es conveniente. Porque yo tampoco hablo a menos que sea absolutamente necesario. Quizá esto sea el destino. O quizá los cielos vieron mi ansiedad social y pensaron: hagamos esto gracioso. Un discípulo menor casi chocó conmigo al girar por otro pasillo. Se quedó congelado a medio paso, el rostro perdiendo todo color. Hermano mayor Zhen. Alerta de contacto visual. Abortar misión. Desvié la mirada a un punto aproximadamente 3 centímetros por encima de su hombro izquierdo. Sí, dije. Una palabra. Suave. Tranquila. Por dentro, catastrófico. Tragó saliva. ¿Requerís asistentes? ¿Requerir? No. ¿Temer? Sí. No. Otra sílaba perfecta. Se inclinó con tanta fuerza que temí por su columna. Como se espera del hermano mayor. Desapegado de los deseos mundanos. Yo deseo soledad. Profundamente. Se marchó a toda prisa, como un conejo asustado. Exhalé.
Quizá este cuerpo y yo no seamos del todo incompatibles. La secta cree que Zhengwei es distante porque ha alcanzado un reino superior. En realidad, soy distante porque si más de 3 personas me miran al mismo tiempo, mi cerebro reproduce en bucle cada error que he cometido en mi vida. Llegué al pico sin retorno. Es, como su nombre indica, muy alto y extremadamente silencioso. Bendito sea quien lo nombró. Dentro del salón principal del pico, un espejo descansaba contra la pared. Me acerqué con cautela. El rostro que me devolvió la mirada era injustamente hermoso. Cejas marcadas. Piel pálida. Ojos como tinta fría. Intenté sonreír. Parecía amenazante. Probé algo más suave. Ahora parecía que estaba a punto de dictar una sentencia de muerte. Entonces, neutral. Ah, sí. Soberano inexpresivo. Eso puedo manejarlo. Un recuerdo emergió sobre la reunión de esta mañana. Al parecer, había salido de 3 años de cultivo aislado. 3 años. Con razón esperaban iluminación. Yo había alcanzado la supervivencia. Una brisa levantó mis mangas. Probé mi energía espiritual con cuidado. Se desplegó como un océano vasto y silencioso. Oh no. De verdad soy poderoso. Esto es muy inconveniente. La gente poderosa atrae atención. La atención atrae humanos. Me senté con las piernas cruzadas y apoyé las manos sobre las rodillas. Nuevo objetivo: mantener la reputación mediante interacción mínima. Hablar poco. Asentir de vez en cuando. Irme temprano. Si nunca digo nada sustancial, nadie podrá descubrir que no tengo idea de lo que está pasando. Una campana distante sonó a través de la secta. Allá abajo, los discípulos probablemente ya estarían relatando mi profundo silencio. Las leyendas se difunden rápido en lugares donde nadie se atreve a hacer preguntas de seguimiento. Me dejé caer sobre el frío suelo de piedra y miré las vigas del techo. Muy bien. He transmigrado al cuerpo de un prodigio sin igual. Poseo un hueso de espada celestial. Inspiro reverencia instantánea. Y todo lo que necesito para mantener esta ilusión es evitar el contacto visual. De verdad, los cielos me han asignado el camino de cultivo más sencillo de todos. El Dao de no decir nada. Si alguien pregunta, mi silencio es profundidad. Si alguien me mira, asentiré. Si se reúne una multitud, me iré. Así comienza la leyenda de Zhengwei. Soberano silencioso. Participante accidental en la sociedad. Por favor, que mañana haya menos humanos. Capítulo 2. Llega el villano. Esta mañana aprendí 2 cosas. 1. Los rumores viajan más rápido que la luz de una espada. 2. Ahora tengo un rival. Se llama Wang Xuan. Los susurros en el pico sin retorno dicen que es el heredero del camino demoníaco. Despiadado, brillante, destinado a masacrar a la mitad de las sectas rectas antes del desayuno. Yo, personalmente, ni siquiera he desayunado. Un anciano llegó al amanecer. Primer discípulo, Wang Xuan del camino demoníaco ha venido a negociar, dijo con gravedad, la barba temblándole. ¿Negociar qué? ¿Paz? ¿Guerra? ¿Preferencias de té? La secta solicita vuestra presencia, añadió, mirándome con cautela, como si pudiera emitir intención asesina en cualquier momento. En mi cabeza, sin embargo, todo era gritos. Una negociación con un villano notorio. En público. Tal vez si me disuelvo en I. Primer discípulo, me puse de pie. Si me niego, lo interpretarán como desdén. Si acepto, tendré que soportar contacto visual. Es un mundo cruel. El salón principal estaba lleno. Discípulos alineados a los lados. Ancianos dispuestos como estatuas solemnes. La tensión, lo bastante densa como para cortarla. En el centro, él estaba de pie. Túnicas oscuras con bordes carmesí. Las manos a la espalda, como si estuviera dando un paseo vespertino y no parado sobre un barril de pólvora política. Se giró cuando entré. Nuestros ojos casi se cruzaron. Abortar. Abortar. Desvié la mirada hacia un punto muy seguro en el suelo, ligeramente a la izquierda de sus botas. Excelentes botas. Pulidas. Probablemente han pisado a muchos enemigos. El silencio cayó.
Un anciano carraspeó. El primer discípulo Zengwei ha llegado. Sí. Soy consciente. Estoy dentro de mi propio cuerpo. La voz de Wang Xuan sonó suave, con un deje divertido. Así que este es el soberano silencioso. Examiné una grieta en el mármol con profundo interés. Notable trabajo artesanal. Me dijeron que rara vez hablas. Continuó. Correcto. Esperó. Todos esperaron. Sí, dije. Suave. Mínimo. Un murmullo recorrió el salón. Él dio un paso más cerca. La grieta perdió su encanto. ¿Crees que la paz entre nuestros caminos es posible? Esto es una trampa. Si digo que sí, pareceré ingenuo. Si digo que no, pareceré hostil. Si doy un discurso, entraré en combustión. Elegí la única respuesta viable. Quizá. Un anciano susurró. ¡Qué ambigüedad tan insondable! No era ambigüedad. Era supervivencia. Wang Xuan tarareó pensativo. Podía sentir su mirada sobre mí, pesada, evaluadora. No me miras, observó. Correcto. Estoy mirando el suelo. El suelo nunca me ha juzgado. ¿Es desdén? Preguntó. ¿Desdén? No. ¿Autopreservación? Sí. No. Ahí. Eficiente. Dio otro paso hacia mí. Ahora sus botas ocupaban directamente mi campo de visión. Demasiado cerca. El salón se sintió más pequeño. He oído que naciste con un hueso de espada celestial. Que tu camino es puro, dijo. Estudié el dobladillo de su túnica. Bordado fino. Una ligera marca de quemadura cerca del borde. Interesante. Y también he oído que eres intocable, continuó. Intocable es una palabra fuerte. Una vez tropecé con el aire. Volvió a esperar. ¿Por qué sigue esperando? Rumores, dije. Una sola palabra. Limpia. Inofensiva. Hubo una pausa. Y entonces, de forma inesperada, se rió. Rumores, en efecto. Los ancianos vibraban de anticipación contenida. Claramente esperaban un choque de intenciones de espada. Una demostración de poder abrumador. Quizá una pequeña explosión. En lugar de eso, recibieron. Yo, mirando el suelo. Él, sonriendo levemente. La voz de Wang Xuan cambió, afilándose apenas. Si desenvainara mi espada aquí mismo, ¿qué harías? El salón se tensó como una cuerda pulsada. Consideré la respuesta honesta. Pánico interno. Movimiento mínimo externo. Te detendría. Ahí. Conciso. Sin dramatismo. Esta vez su risa fue más suave, casi complacida. Ya veo. No creo que vea nada. Creo que está inventando significados. Por fin dio un paso atrás, aliviando esa cercanía opresiva. Muy bien. Parece que el camino recto realmente ha producido un talento extraordinario, dijo, dirigiéndose al salón. Yo seguí estudiando el suelo. Se ha convertido en mi aliado más cercano. Mientras las negociaciones continuaban, los ancianos hablaban en frases largas y enrevesadas sobre fronteras y vetas espirituales. Wang Xuan respondía con precisión elegante. Mi contribución fue: sí, no, aceptable. En cierto momento, un anciano preguntó: «Primer discípulo, ¿estáis de acuerdo?» Asentí. El anciano pareció iluminado. Yo solo tenía miedo de elaborar. Cuando por fin la reunión terminó, el salón exhaló lentamente. Wang Xuan se quedó. Lo sentí, como una sombra que se niega a separarse. Zengwei, llamó. Me preparé. Al ver que no levantaba la mirada, añadió, casi en tono burlón. ¿De verdad no vas a mirarme a los ojos? Mi corazón intentó cultivarse por su cuenta. Innecesario, respondí. Hubo una pausa. Luego, más bajo, casi pensativo. Qué interesante. Sus pasos se alejaron. Solo cuando las puertas se cerraron solté por fin el aire que había estado conteniendo durante lo que parecieron varias vidas. Un anciano se acercó de inmediato, con los ojos brillantes. Primer discípulo. Vuestra compostura fue abrumadora. No pudo leeros en absoluto. Eso es porque no hay nada que leer. Es estática. Mantuvisteis un desapego absoluto, continuó con reverencia.
Incluso el heredero demoníaco se sintió perturbado. ¿Perturbado? Reproduje el encuentro en mi mente. Su risa. Su tono medido. La forma en que intentaba atrapar mi mirada. Oh, no. Cree que lo estaba ignorando a propósito. No lo estaba ignorando. Estaba sobreviviéndolo. Hoy yo conocía la futura calamidad del mundo de la cultivación. Dije menos de 20 palabras. Aparentemente lo intimidé. Abajo, al pie del pico, los discípulos susurraban. El choque de dos prodigios. El silencio era más pesado que el trueno. Me cubrí el rostro. Un malentendido cada vez más grande y elaborado. Y ahora, el villano se ha interesado. Si me provoca, habrá más conversaciones. Si hay más conversaciones, podría morir. Miré el cielo. Tranquilo. Azul. Sin juzgar. Todo lo que hice fue mirar el suelo. De algún modo, eso inició una rivalidad. Él se interesa. Yo me canso. La leyenda de Zheng se profundiza. Yo, mientras tanto, necesito una siesta. Capítulo 3. Duelo de silencio. Me gustaría que quedara registrado en algún lugar oficial que yo no pedí esto. No solicité un duelo. No insinué un duelo. Apenas insinué conciencia. Y aún así, aquí estoy, de pie en la arena principal de la secta, rodeado por todos los discípulos, ancianos y aves de paso en un radio de 10 millas. Frente a mí está Wang Xuan. Tranquilo, con una leve sonrisa. Las manos sueltas a los lados, como si esto fuera entretenimiento. Para mí, esto es una ejecución pública de mis nervios. El anciano que actúa como árbitro alza la voz. Este enfrentamiento será un intercambio amistoso para medir la profundidad de ambos prodigios. Amistoso. Hay al menos 3 formaciones defensivas rodeando la arena. Amistoso. Al parecer, esta mañana, Wang Xuan dijo: me pregunto si la espada del soberano silencioso es tan callada como su lengua. Lo que, traducido, significa, pelea conmigo. Y los ancianos, ansiosos de espectáculo, aceptaron de inmediato. Yo, internamente, preferiría morir. Externamente, asentí. Así es como escalan los problemas. Wang Xuan inclina la cabeza. Zheng Wei, ¿me concederás este placer? Si es necesario, respondo. Jadeos. Los ojos de Wang Xuan brillan. Lo es. Se da la señal. La arena queda en silencio. Él se mueve primero. Rápido. Como una sombra cortando la luz de lado. Acero contra acero. El impacto resuena limpio. El hueso de espada celestial alinea mis movimientos con precisión. No hago florituras. No poso. Desvío. Wang Xuan ríe suavemente cuando nuestras espadas se traban. ¿De verdad no vas a hablar? Me concentro en el punto donde nuestras hojas se encuentran. Empuja con más fuerza. Probando. O tu silencio está reservado para los indignos. Giro, redirigiendo su fuerza, apartándome con limpieza. Ni un movimiento desperdiciado. Ningún comentario. Cuanto antes termine esto, antes podré irme a casa. Ataca otra vez, un arco descendente pensado para intimidar. Intercepto. Cambio. Contraataco. Mi espada se desliza sobre la suya, obligándolo a retroceder medio paso. Un murmullo recorre la multitud. No ha dicho ni una palabra. Su Dao realmente es el silencio. No. Mi Dao es la autopreservación social. Wang Xuan comienza a rodearme. Peleas como hablas. Se lanza de nuevo, acercándose demasiado. Nuestras mangas se rozan. Demasiado cerca. Ajusto el pie con brusquedad. Creo distancia con un corte ascendente limpio que roza su manga. Un fino trozo de tela cae. La multitud contiene el aliento. Él mira el corte, luego a mí. Lento. Deliberado. Yo examino el suelo. Chasquea la lengua suavemente. Impresionante. Su expresión cambia. El matiz burlón se afila en algo más serio. Concentrado. Desata una secuencia rápida. La espada destella como un relámpago oscuro. Cada golpe preciso. Yo respondo por instinto. Paso. Giro. Desvío. Sin grandes arcos.
Sin declaraciones. Solo eficiencia. En un momento, nuestras espadas quedan tan cerca que nuestros rostros están a un suspiro. Puedo sentir su mirada. No levanto la vista. ¿De verdad no me ves?, murmura Wang Xuan. Giro la muñeca, me libero y lo obligo a retroceder con una estocada controlada que se detiene justo en su garganta. Sin tocar. A un solo aliento de distancia. La arena queda en silencio. Incluso los pájaros han dejado de moverse. El árbitro carraspea, nervioso. Medio aliento. La victoria es para el primer discípulo Zheng Wei. Medio aliento. No fue intencional. Solo quería que terminara. Los aplausos estallan como un trueno. Bajo la espada de inmediato. Sin triunfo. Sin sonrisa. Solo alivio. Doy un paso atrás e inclino ligeramente la cabeza. Cortés. Contenido. Por dentro. ¿Tengo el pelo fuera de lugar? ¿Eso fue grosero? ¿Mirar su clavícula fue inapropiado? Wang Xuan se endereza despacio. Se toca el cuello donde mi espada se detuvo. Luego ríe. No está ofendido. No está enfadado. Está entretenido. Medio aliento. Ni siquiera me concediste una palabra. Dice. Envaino la espada. Innecesario. La multitud se estremece al unísono. No tiene interés en la victoria verbal. Su dao trasciende el sonido. Wang Xuan me observa de una forma que me tensa la piel. No es hostil. No está herido. Está interesado. Peligrosamente interesado. Muy bien, Zheng Wei. La próxima vez, tomaré un aliento completo, dice con ligereza. ¿La próxima vez? ¿Habrá una próxima vez? Asiento una vez. Se acerca un poco mientras los ancianos alaban en voz alta el glorioso intercambio. En voz baja, solo para mí, dice. No desperdicias movimiento. No desperdicias palabras. Ni siquiera desperdicias expresión. Miro el suelo. Correcto. Dime, ¿eso es contención o indiferencia? Pregunta. Considero decirle la verdad. No es ninguna de las dos. Es miedo a decir algo equivocado. No digo nada. Sonríe lentamente. Fascinante. Se gira y se marcha, sus túnicas oscuras abriéndose paso entre la multitud que se dispersa. Los discípulos se agolpan en el borde de la arena. La intención de espada del hermano mayor era invisible pero abrumadora. Ni siquiera parpadeó. Parpadeó varias veces. Es que no lo vieron. Un anciano me toma del hombro. Has defendido la dignidad del camino recto. Defendí mi espacio personal. De vuelta en el pico sin retorno, me dejo caer sobre los escalones de piedra. El cielo, dolorosamente azul. Gané. Eso es bueno. Ganar es respetable. Ganar significa menos sermones después. Por desgracia, ganar también significa que Wang Xuan ahora está intrigado. Perdió por medio aliento. Querrá recuperarlo. Y sospecho que no intentará hacerlo con silencio. Me cubro el rostro con la manga. Todo lo que quería era evitar el contacto visual. Y ahora he derrotado, frente a todos, a la futura calamidad del mundo de la cultivación. Mi leyenda se profundiza. Mi paz disminuye. En algún lugar allá abajo, estoy seguro de que Wang Xuan está sonriendo. Y eso es preocupante. Capítulo 4. El caos interior. No he dormido en 3 días. No porque esté cultivando, sino porque recordé algo que dije hace 5 años, en mi vida anterior, y decidí que fue humillante. Ahora poseo un hueso de espada celestial, lo que hace que mi percepción espiritual sea más aguda de lo razonable. Permanezco despierto, experimentando cada pensamiento suelto en alta definición. Fuera del pico sin retorno, la secta cree que estoy meditando sobre el Dao. Dentro del pico sin retorno, estoy mirando el techo, repasando mi duelo con Wang Xuan por 87ª vez. Dijo, ¿de verdad no me ves? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Retórico? ¿Acusatorio? ¿Coqueto? No. No atribuyas coqueteo al heredero del camino demoníaco. Por ahí hay peligro. Me giro de lado. La cama de piedra es firme. Simbólica. Implacable. Como mis habilidades sociales. Cierro los ojos. Inmediatamente, mi mente proyecta la arena.
Escena: espadas trabadas. Ángulo: demasiado cerca. Proximidad: criminal. ¿Respiré demasiado fuerte? ¿Miré su clavícula demasiado tiempo? ¿Eso fue sugerente? Me incorporo de golpe. Esto no es sostenible. Si Wang Xuan vuelve a hablar conmigo, no puedo depender eternamente de respuestas de una sola palabra. Eso parecerá sospechoso. Me levanto y camino hasta el espejo de bronce en mi cámara. El reflejo es injustamente compuesto. Ojos afilados. Postura recta. Rostro de alguien que duerme 8 horas por noche y jamás entra en pánico por dentro. Le señalo. Tú, digo. Demasiado brusco. Tú. Mejor. Menos amenaza, más declaración silenciosa. Intento una sonrisa educada. Parezco alguien considerando un asesinato. Suavizo la mirada. Ahora parezco ligeramente enfermo. Bien, practiquemos, le digo a mi reflejo. Escenario 1. Wang Xuan se acerca con naturalidad. Me aclaro la garganta. Buenos días. Me da vergüenza. Peleaste bien. Suena como si estuviera evaluando ganado. Gracias por el combate. Mejor. Pero, ¿y si responde de forma inesperada? Me temes. ¿Por qué no me miras? O nada. Solo una mirada. Me dejo caer al suelo frente al espejo. Imposible. Mientras tanto, en algún lugar al pie del pico, el soberano silencioso no ha salido de su retiro en 3 días. Debe de estar contemplando la siguiente etapa de la intención de espada. He oído que no duerme. Correcto. Estoy ensayando conversaciones que no han ocurrido. Un golpe en la puerta. Me quedo inmóvil. Amanecer. ¿Quién está vivo a esta hora? ¿Hermano mayor Zen? Una voz cautelosa. Un discípulo menor. No me muevo. Quizá el silencio sugiera trascendencia. ¿Hermano mayor? Los ancianos solicitan vuestra presencia en la asamblea del mediodía. Entendido, respondo. Corto. Estable. El discípulo se endereza de forma audible. Como se espera del hermano mayor. Incluso vuestra voz transmite desapego. ¿Qué demonios? Transmite agotamiento. Los pasos se alejan. Yo sigo en el suelo. Repasemos los acontecimientos recientes. He transmigrado. He intimidado a toda una secta mediante evasión social. He derrotado a Wang Xuan por medio aliento. Está intrigado. Los hombres intrigados hacen preguntas. Las preguntas requieren respuestas. Las respuestas requieren palabras. Apoyo la frente contra las frías baldosas de piedra. Quizá pueda cultivar una técnica de telepatía. Silenciosa. Eficiente. Sin contacto visual. Un pensamiento horrible aparece. ¿Y si Wang Xuan aparece hoy? ¿Por qué? Porque disfruta inquietándome. ¿Sabe que me inquieta? No. Cree que lo desprecio. Peor. El desprecio implica arrogancia. Yo no soy arrogante. Estoy abrumado. Me giro boca arriba y vuelvo a mirar las vigas del techo. La secta cree que he trascendido las emociones. ¿Vergüenza? No trascendida. ¿Ansiedad? No trascendida. ¿Impulso de huir de las conversaciones? Absolutamente no trascendido. Lo que sí he trascendido es la expectativa de explicarme. Conveniente. Otro pensamiento se cuela. Durante el duelo, cuando nuestras espadas se trabaron, él se inclinó más cerca. Recuerdo el calor de su aliento. Recuerdo no haber levantado la vista. Si lo hubiera hecho. No. Esa línea de realidad está prohibida. Me incorporo otra vez y regreso al espejo. Un último intento. Enderezar la postura. Calma. Distancia. Leyenda. Wang Xuan, digo con tono uniforme a mi reflejo. Suena peligroso en mi boca. Si buscas conflicto, no retrocederé. Oh, excelente. Frío. Firme. Controlado. Parpadeo. No puedo decir eso en la vida real. Demasiadas palabras. La luz de la mañana se desliza sobre el pico sin retorno. Pronto tendré que descender. Pronto tendré que existir entre personas otra vez. La leyenda crece. El soberano silencioso no siente nada. Me siento y me froto los ojos. Yo lo siento todo. Demasiado. Si el desapego es trascendencia,
entonces no soy trascendente. Solo estoy muy cansado. Me levanto, acomodo las túnicas y compongo mi rostro en la habitual máscara serena. Hoy asentiré. Hoy diré lo mínimo posible. Hoy no pensaré en la forma en que Wang Xuan me miró en la arena. Probablemente. No prometo nada. Después de todo, no he dormido en 3 días. Y el Dao del silencio no protege a nadie de su propia mente. Capítulo 5. El incidente de la montaña fantasma. Me gustaría aclarar que yo no me ofrecí voluntario. Cuando los ancianos anunciaron: el primer discípulo Zheng Wei liderará la investigación de la montaña fantasma. Yo estaba en medio de existir en silencio. La montaña fantasma, para poner en contexto, está supuestamente corrompida por irresentido, infestada de marionetas de cadáveres y cubierta por una niebla ominosa. Ya sabes, un paisaje relajante. Peor aún, el camino demoníaco también ha enviado representantes. Lo que significa Wang Xuan. Consideré fingir una ascensión repentina. Por desgracia, mi cuerpo sigue inconvenientemente vivo. En cuanto llegamos a la base de la montaña, me arrepentí de cada decisión de vida que me llevó hasta aquí. El aire era denso, pesado, incorrecto. Los árboles se retorcían hacia adentro, como si les avergonzara existir. Talismanes oscuros colgaban de las ramas como amenazas mal redactadas. Un discípulo menor susurró: hermano mayor Zen, se siente sofocante. Sí, eso es porque lo es. Al otro lado del claro estaba la delegación del camino demoníaco. Túnicas negras. Detalles carmesí. Inquietantemente coordinados. Y en el centro, Wang Xuan. Parecía completamente a gusto. Por supuesto que sí. Me notó de inmediato. Por supuesto que sí. Inclinó levemente la cabeza. Zheng Wei. Mi nombre otra vez. Sílabas peligrosas. Examiné el espacio cerca de su hombro. Wang Xuan. 2 palabras. Sobre rendimiento. Sus ojos brillaron, con un leve destello de diversión. Los ancianos empezaron a discutir sobre jurisdicción. La montaña empezó a gritar. Gritar de verdad. Un discípulo más arriba en la pendiente retrocedió tambaleándose cuando una marioneta de cadáver estalló desde la maleza, las articulaciones torciéndose en ángulos imposibles. Todos desenvainaron sus espadas. Yo quisiera irme a casa. En cambio, mi cuerpo dio un paso adelante. ¿Por qué? El terreno estaba mal. Lo sentí de inmediato. El irresentido no era caótico. Fluía. Circulaba. Alimentaba algo. Formación, dije en voz baja. Varios discípulos se quedaron congelados. ¿Hermano mayor? Señalé hacia la cresta izquierda, donde los talismanes formaban un arco irregular. Rompan ahí. Me miraron como si les hubiera entregado escritura divina. Ese sí. Se movieron. En el momento en que el conjunto de talismanes se rompió, el flujo de oscuro titubeó. Las marionetas vacilaron. Ah. Debilidad estructural. Si algo está mal construido, puede desmantelarse rápido. Exhalé. Esto, al menos, es sencillo. Wang Xuan apareció a mi lado sin aviso. Demasiado cerca. ¿Lo viste de inmediato? Preguntó. Me concentré en la niebla cambiante. Obvio. No era obvio. Era instinto. Lo cual es peor. Él dejó escapar un leve sonido, no burlón. Pensativo. Más marionetas emergieron de los árboles. Un discípulo gritó cuando una se lanzó sobre él. 3 pasos atrás, dije con calma. Obedeció al instante. El patrón de ataque de la marioneta se extendió demasiado. Moví la muñeca. Un solo corte preciso. Limpio. El cuerpo cayó. No alcé la voz. No di órdenes grandilocuentes. Solo señalé. Flanco derecho. 2 talismanes. No corten el centro. Derrumben el borde. Retrocedan 5 pasos. Cada instrucción era corta. Cada una funcionaba. Poco a poco, el caos empezó a plegarse hacia adentro en lugar de expandirse. Alguien susurró detrás de mí, con asombro. La mente del hermano mayor es aterradora. No es aterradora. Está muy cansada. Wang Xuan no se alejó mucho de mi lado. Podía sentir su mirada más que el irresentido. Tu compostura,
¿Alguna vez se quiebra? Murmuró mientras desviaba a otra marioneta. ¿Quebrarse? Señor, son casi todo grietas sostenidas por reputación. No respondí. Un retumbo grave recorrió la montaña. El suelo tembló. Ah, eso no es bueno. La formación central, desestabilizada, empezó a colapsar más rápido de lo previsto. Atrás, dije. Demasiado bajo. El temblor se intensificó. Atrás, repetí, un poco más fuerte. Los discípulos se dispersaron. La tierra bajo nosotros se abrió. Muy dramático. Di un paso atrás. Y no encontré nada. Excelente. El suelo cedió bajo mi talón. Durante un segundo suspendido, tuve un pensamiento claro y tranquilo. Voy a caer frente a todos. Mi mano salió a ciegas. Mis dedos encontraron tela. Agarré. Firme. Cálida. Estable. La manga de Wang Xuan. Nos detuvimos a centímetros del borde que se desmoronaba. Su otra mano ya había sujetado mi brazo. Hubo una quietud extraña entre el polvo y los escombros que caían. Miré hacia arriba. Error. Nuestras miradas se encontraron. Directamente. Por completo. Inevitable. Sus ojos eran oscuros. No burlones. No triunfantes. Sorprendidos. Solté de inmediato, como si hubiera tocado un rayo. Demasiado rápido. Demasiado evidente. Retrocedí hacia terreno firme. Distancia. Distancia necesaria. Lo siento, dije, muy controlado. ¿Perdón por qué? ¿Por la gravedad? Él no respondió enseguida. La montaña seguía colapsando a nuestras espaldas, pero el peligro inmediato había pasado. Wang Xuan me observó. No con diversión. No con desafío. Con algo más. Estás temblando, dijo en voz baja. No lo estaba. Lo estaba completamente. ¿Y residual? Respondí. Mentiras. Mentiras elegantes. Su mirada se agudizó. Lo había sentido. Ese momento de instinto. El gesto sin filtro. No distante. No intocable. Humano. Me giré antes de que pudiera mirarme más. La formación está desestabilizada. Retirada. Los ancianos de la secta comenzaron a dar órdenes de inmediato, repitiendo mis palabras como si hubieran sido suyas desde el principio. Bien. Que lo hagan. Retirarse es socialmente aceptable. Descendimos la montaña en un silencio tenso. Detrás de mí, podía sentir la atención de Wang Xuan como una segunda sombra. En la base, cuando todos los discípulos estuvieron contabilizados, un anciano juntó las manos con reverencia. Primer discípulo, vuestra percepción salvó innumerables vidas. Asentí. Si hablo más, podría confesar accidentalmente que casi me caigo por un acantilado. Por el rabillo del ojo, vi a Wang Xuan acercarse otra vez. Peligro. Me buscaste, dijo en voz baja. No era una acusación. Era una observación. Instinto, respondí. Sí. Su voz fue más suave que el viento entre los árboles. Instinto. Había algo distinto ahora. No rivalidad. No provocación. Reconocimiento. No me gustó. El reconocimiento implica ser visto. Los discípulos ya estaban susurrando. El soberano silencioso nunca entró en pánico. Nos guió sin alzar la voz. Incluso el heredero demoníaco siguió su liderazgo. Seguir es generoso. Simplemente no me contradijo. Cuando nos preparábamos para separarnos al pie de la montaña fantasma, Wang Xuan se detuvo. Zhen Wei. No lo miré. Sí. La próxima vez, quizá debería limitarme a una sílaba. Pareció considerar algo. Luego, con ligereza. Deberías tener cuidado cerca de los acantilados. Sentí que las orejas me ardían. Tú también. Replicar. Éxito. Se rió suavemente. Yo me retiré de inmediato. De vuelta al pico sin retorno. De vuelta al silencio. Mi corazón, sin embargo, seguía absurdamente ruidoso. Reviví el momento. La caída. El agarre. El contacto visual. La forma en que no se apartó. La forma en que no se burló. Esto es peligroso. La leyenda de Zhen Wei se fortalece. Calma bajo presión. Imperturbable en el caos.
Genio estratégico. Mientras tanto, casi me caigo de una montaña y me aferré al hombre más inconveniente del mundo de la cultivación como un gato asustado. Y él lo notó. Esa es la peor parte. Lo notó. Me gustaría volver a una época en la que mi mayor problema era evitar el contacto visual. Ahora, al parecer, también debo evitar revelaciones emocionales en terreno inestable. La montaña fantasma ha sido purificada. La secta está triunfante. Wang Xuan está intrigado. Y yo, Zheng Wei, solo quiero tumbarme en algún lugar tranquilo y no pensar en el calor de su manga en mi mano. Por desgracia, sospecho que esto es solo el comienzo. Capítulo 6. Capturado por el camino demoníaco. Me gustaría empezar diciendo que no noté la emboscada. Lo cual es desafortunado, considerando que tengo un hueso de espada celestial y una reputación de percepción aterradora. En mi defensa, estaba ocupado repasando el incidente de la manga en la montaña fantasma por 200 veces. Estábamos escoltando a unos discípulos por un desfiladero estrecho cuando el aire cambió. Demasiado tarde. Una formación brilló bajo nuestros pies. Escrituras oscuras se encendieron a lo largo de los acantilados. La energía espiritual se cerró como una puerta que se golpea. Varios cultivadores rectos gritaron: «Camino demoníaco». Yo pensé, con absoluta calma: «Ah, así es como muero». Figuras de túnicas negras descendieron desde arriba como cuervos extremadamente coordinados. Antes de poder orientarme bien, una presión selló mis meridianos con una precisión incómoda. Grosero. Cuando la luz se disipó, me encontré de pie solo. Bueno, no solo. Wang Xuan estaba a unos pasos, con las manos a la espalda, expresión ilegible. El resto de mi secta había desaparecido. Miré alrededor. Cámara de piedra. Subterránea. Antorchas parpadeando. Sospechosamente dramático. Secuestrado. He sido secuestrado. Wang Xuan inclinó ligeramente la cabeza. Pareces tranquilo. No estaba tranquilo. Estaba interpretando tranquilidad. Situacional, dije. Bien. Controlado. Sin temblores. Despachó a los cultivadores demoníacos cercanos con un leve gesto de la mano. La pesada puerta se selló. Solo nosotros dos. Esto es considerablemente peor. Oficialmente, eres una ventaja, dijo, empezando a rodearme. Ventaja. Eso suena desagradable. Extraoficialmente, tengo curiosidad, continuó. Miré un punto por encima de su hombro. La curiosidad ha matado a muchas cosas. Esperaba indignación. O al menos una amenaza, dijo. No ofrecí nada. Porque no tengo un discurso preparado para este escenario. Se detuvo frente a mí. Demasiado cerca. Ni siquiera preguntas por qué. ¿Debería? ¿Eso mejoraría mis probabilidades de supervivencia? Innecesario, respondí. Asumes que vas a morir. Correcto. Parece estadísticamente probable. Quizá. Ahí. Fatalismo no comprometido. La comisura de su boca se curvó levemente. La mayoría de los cautivos suplican. Yo no suplico. Catastrofizo internamente. La mayoría de los prodigios se enfurecen. Yo no me enfurezco. Sobrepienso. Dio otro paso más cerca. El espacio personal es una sugerencia, al parecer. ¿Eres intrépido o indiferente? Examiné el cuello de su túnica. Costura excelente. Ninguno. Mi voz fue firme. Milagro. Un destello cruzó sus ojos. Entonces, ¿qué eres, Zheng Wei? Esa es una pregunta complicada. Estoy cansado. Estoy abrumado. Estoy profundamente preocupado por mi postura. En voz alta, no dije nada. Volvió a rodearme, lento y deliberado, como un erudito examinando un artefacto. Me derrotaste por medio aliento. Desmantelaste la formación de la montaña fantasma más rápido que mis propios ancianos. Se detuvo justo frente a mí. Me agarraste cuando resbalaste. Preferiría borrar ese recuerdo. Instinto, dije otra vez. Su mirada se afiló. Y ahora estás en el corazón del camino demoníaco, solo, y aún así no me miras. Otra vez esto. Si lo miro, mi cerebro colapsa. Se inclinó más cerca. Muy cerca.
Lo bastante como para sentir el calor de su presencia, constante y exasperantemente sólido. ¿Siempre eres así de silencioso? No era burla. No era crueldad. Era casi genuino. Mi mente, que había estado racionando palabras con cuidado, entró en pánico. Y solté. Sí. Demasiado alto. Mucho demasiado alto. La palabra rebotó contra las paredes de piedra como una declaración de guerra. El silencio cayó. Me di cuenta de lo que había hecho. Volumen, inapropiado. Tono, defensivo. Intenté corregir de inmediato. Sí. Normalmente. ¿O no? Eso fueron 2 frases. Wang Xuan me miró. Durante un segundo aterrador, pensé que había destrozado la ilusión por completo. Entonces, se rió. No una exhalación suave. No una risa contenida. Una risa real. Baja al principio, luego más rica, como si no hubiera usado ese sonido en mucho tiempo. Las antorchas titilaron con el calor repentino de ella. Me quedé ahí, mortificado. ¿Por qué se ríe? ¿Fue tonto? ¿Soné infantil? Se cubrió la boca un momento, aunque sus ojos brillaban. Increíble, murmuró. No me moví. ¿De verdad no estás fingiendo? ¿Fingiendo? No tengo la energía para fingir. Por fin dio un paso atrás, dándome espacio. Un regalo. Pensabas que te mataría, dijo. Estadísticamente. Ahí. Lógica. Razonable. Sonrió levemente. Tienes una imaginación muy sombría. No tienes idea. Me estudió de nuevo, pero distinto ahora. No como a un rival. No como a una presa. Como a un enigma que lo había sorprendido. No te mataré, dijo al fin. El alivio intentó aflorar. Lo reprimí. Hay que mantener la calma exterior. Eres demasiado interesante. Eso no es tranquilizador. Se acercó a la puerta sellada y la tocó ligeramente. La formación alrededor de mis meridianos se aflojó un poco. No del todo, pero lo suficiente para respirar mejor. Quédate, dijo. No tenía pensado salir corriendo por una fortaleza demoníaca. Se detuvo antes de irse. Sen Wei. Me preparé. Cuando pregunté si siempre eres así de silencioso, respondiste sin dudar. Sí, porque es lo único de lo que estoy seguro. Me observó durante un largo momento. Luego, más bajo. Bien. La puerta se abrió. Se cerró. Me quedé solo en la cámara de piedra. Capturado. Técnicamente. Vivo. Definitivamente. Y, de algún modo, más inquieto que si me hubiera amenazado directamente. Se rió. Por mi fallo de control de volumen. Y en lugar de burlarse, parecía encantado. Esto es preocupante. Porque si Wang Xuan siente curiosidad, continuará. Si continúa, tendré que hablar otra vez. Y si hablo otra vez, no hay garantía de que mantenga un volumen razonable. La leyenda del soberano silencioso sigue intacta. Pero en una cámara de piedra bajo el camino demoníaco, puede que acabe de agrietarla. Por decir una sola palabra demasiado alto. Así es como empiezan los desastres. Capítulo 7. Proximidad forzada. Yo seguía siendo, técnicamente, un invitado del camino demoníaco cuando la tercera facción atacó. Sí, hay una tercera facción. Porque, al parecer, 2 no eran lo bastante dramáticas. La caverna en la que estábamos explotó con fuerza espiritual sin previo aviso. No metafóricamente. Literalmente. Las paredes se iluminaron con una formación de barrera que se cerró hacia adentro como un puño. El aire se volvió denso. La energía espiritual comenzó a chocar con violencia, el iluminoso y el oscuro rozándose como eruditos ofendidos. Di un paso atrás. El suelo pulsó. Mis meridianos ardieron con dolor. Esto no está bien. Frente a mí, la expresión de Wang Xuan se tensó al instante. Es un arreglo de supresión. Está forzando nuestro I a desestabilizarse. Sí. Había notado la implosión interna. Mi hueso de espada celestial reaccionó de forma violenta a las fluctuaciones corruptas. Mi visión titiló. La barrera se estrechó. La cueva se encogió. Esto ya es demasiada proximidad y aún no hemos llegado a lo peor. Wang Xuan dio un paso más cerca,
evaluando las líneas de la formación grabadas en la piedra. Se alimenta de firmas espirituales opuestas. Opuestas. Y recto. Y demoníaco. Por supuesto. Qué poético. Si resistimos por separado, nos desgarrará los meridianos. Maravilloso. ¿Y si no? Pregunté. Mi voz sonó sorprendentemente estable para alguien que está en plena guerra espiritual interna. Me miró. Directamente. Nos sincronizamos. Dejé de respirar. Sincronizarnos. Esa palabra tiene implicaciones. ¿Quieres decir? Cultivo dual, dijo Wang Xuan. Creo que mi alma salió brevemente de mi cuerpo, dio una vuelta y regresó por obligación. Cultivo dual. Con Wang Xuan. En una cueva sellada. Mientras la energía espiritual se amotina a nuestro alrededor. Esta es una pesadilla escrita por el propio destino. La barrera volvió a palpitar. El dolor me atravesó el pecho. No hay tiempo. No hay salida. Se acercó más. Muy cerca. No hace falta hacer nada elaborado. Solo alinear nuestro I. Despacio. Controlado. Despacio. Controlado. Dos palabras que no se aplican a mi estado mental actual. Asentí. ¿Por qué asentí? Nos sentamos frente a frente. Las rodillas casi tocándose. Demasiado cerca. La turbulencia espiritual obligó a nuestras auras a rozarse. Chispas de energía opuesta estallaban entre nosotros. No podía mirarlo. Si lo miro, entro en combustión. Concéntrate, dijo Wang Xuan en voz baja. Me estoy concentrando. En no disolverme. Zhen Wei. ¿Por qué sigue diciendo mi nombre así? Cerré los ojos. Más seguro. Guié y hacia afuera con cuidado. Su energía encontró la mía. Cálida. Estable. Intensa. En el momento en que se tocaron, todo mi cuerpo reaccionó. No por romance. Por sobrecarga sensorial. Temblé. Desafortunadamente. Wang Xuan inhaló suavemente. No tienes que reprimirlo, murmuró. ¿Reprimir qué? Estoy reprimiendo el pánico. Nuestras corrientes espirituales se entrelazaron, buscando equilibrio. La barrera se resistió, empujando con violencia. Apreté las manos dentro de las mangas. Mírame, dijo. Absolutamente no. No puedo estabilizarlo solo. Negué levemente con la cabeza. Esto fue un error. Él lo interpretó mal al instante. ¿Quieres esto? Dijo, con la voz más baja. ¿Qué? No, respondí de inmediato. Demasiado rápido. Demasiado brusco. La cueva volvió a palpitar. La energía estalló. La inestabilidad empeoró. Wang Xuan exhaló despacio, claramente malinterpretándolo todo. Estás temblando. ¿Crees que no lo siento? Eso no es deseo. Es sobreestimulación catastrófica. No estoy. Empecé. La barrera estalló. El dolor nos atravesó a ambos. Me agarró de la muñeca para estabilizar la conexión. Piel contra piel. Directo. Mi cerebro dejó de funcionar. Puedes dejar de fingir. No hay nadie aquí, dijo, su aliento cálido contra mi rostro. ¿Fingir? Señor, apenas estoy manteniendo la conciencia. No estoy fingiendo, dije débilmente. Se inclinó más cerca. Demasiado. Entonces, ¿a qué le temes? A todo. A ti. Al contacto visual. A existir. La discusión escaló sin mi consentimiento. No tengo miedo, insistí. Una mentira. Se movió de repente. Sus dedos sujetaron mi barbilla. Firmes. No crueles. Pero inquebrantables. Alzó mi rostro. Contacto visual forzado. Mi cerebro se apagó por completo. Error de sistema. Reinicio necesario. Sus ojos eran intensos. Buscando. Frustrados. Miras todo menos a mí, dijo en voz baja. No pude responder. Las palabras se disolvieron. La energía espiritual se disparó en respuesta a nuestras emociones inestables. Maldijo en voz baja. Y entonces, me besó. Impulsivo. Repentino. Ni suave. Ni violento. Simplemente. Ahí. Mi mente se vació. Sin pensamientos. Sin análisis. Sin sobrepensar. Ruido blanco. No respondí.
No me moví. No lo aparté. No me acerqué. Me quedé completamente inmóvil. 1, 2, 3 latidos. Se apartó. La barrera titiló, incierta, a nuestro alrededor. Wang Xuan me miró. Su expresión cambió. Confusión. Luego algo más. Incertidumbre. Tú no estás. Empezó, pero se detuvo. Yo seguía mirándolo, ojos abiertos, mente completamente desconectada. Soltó mi barbilla lentamente. El contacto se rompió. El aire volvió. El sonido volvió. La vergüenza volvió a niveles letales. Yo, dijo otra vez, pero ya no había seguridad en su voz. Por primera vez desde que lo conocí, Wang Xuan parecía inseguro. No dominante. No divertido. No intrigado. Inseguro. La barrera volvió a palpitar, más débil esta vez, mientras nuestro y finalmente se estabilizaba por puro shock. Tragué saliva. Con cuidado. Deberíamos concentrarnos, logré decir. Mi voz era pequeña. No soberana. No legendaria. Solo humana. Me miró durante un largo segundo. Luego asintió. Volvimos a centrarnos en la alineación espiritual, esta vez sin acusaciones, sin que la tensión se desbordara. Despacio. Medido. Finalmente, la barrera se agrietó. La formación estalló hacia afuera. El silencio regresó a la cueva. Nos levantamos. La distancia fue restaurada. No pude mirarlo otra vez. Mi corazón latía por razones completamente distintas ahora. Wang Xuan pasó una mano por su cabello, la expresión ensombrecida. Eso no fue. Empezó, pero volvió a detenerse. Exhaló. Te malinterpreté. No respondí. Porque no sabía cómo. No volveré a hacer eso, dijo en voz baja. Asentí. Mínimo. Controlado. Por dentro, sin embargo, reinaba el caos. He sido secuestrado. Atrapado en una barrera. Forzado a cultivo dual. Besado inesperadamente. Y ahora el heredero del camino demoníaco parece, inquieto. Esto es inaceptable. Quisiera volver a preocuparme por mi postura y ensayar conversaciones. En cambio, mi vida ha escalado a incidentes íntimos en cuevas. La leyenda del soberano silencioso continúa. Frío. Intocable. Distante. Si tan solo supieran. Dentro de mi cabeza, solo queda un pensamiento coherente. Necesito acostarme. Solo. Preferiblemente en algún lugar sin barreras, sin herederos demoníacos y sin contacto visual. Capítulo 8. La grieta en el hielo. Nueva estrategia. Evitación. Esta estrategia me ha servido fielmente toda mi vida. Si hay un problema, no lo mires. Si hay una persona, no la mires. Si esa persona te besó recientemente en una cueva espiritualmente inestable, definitivamente no la mires. Durante 3 días después del incidente en la cueva, perfeccioné esta técnica. Si Wang Xuan entraba en un pasillo, yo salía. Si se acercaba por la izquierda, descubría un interés arquitectónico urgente a la derecha. Si decía, Zhen Wei, yo respondía, asuntos de la secta. Y desaparecía. Elegante. Eficiente. Sostenible. Probablemente. Por desgracia, Wang Xuan es persistente. Y observador. Íbamos por un estrecho sendero del bosque cuando llegó la emboscada. Sí, otra vez. Al parecer, el mundo de la cultivación ha decidido que somos una compañía itinerante llamada Prodigios bajo ataque. El aire cambió. Las hojas temblaron. Mi hueso de espada celestial se erizó. Abajo, dije por instinto. Demasiado tarde. Una hoja brilló desde la arboleda, delgada, silenciosa, directa a la espalda de Wang Xuan. No pensé. Me moví. Un paso adelante. Un giro preciso. Mi espada interceptó la hoja oculta con un choque violento que resonó por el bosque. La fuerza me empujó medio paso atrás, pero resistí. Los ojos del asesino se abrieron. Wang Xuan se giró con brusquedad. Por un instante, lo vi. Comprensión. El ataque era para él. Más figuras irrumpieron entre los arbustos. Me desplacé sin hablar, colocándome ligeramente delante de él. ¿Por qué?
No había tiempo para preguntarlo. Acero contra acero. Hojas dispersándose. Energía espiritual quebrando el aire. No grité. No di órdenes. Solo me moví. Eficiente. Directo. Los atacantes eran hábiles, pero desorganizados. Esperaban rivalidad. División. En cambio, luchamos en perfecta alineación silenciosa. En un momento, el hombro de Wang Xuan rozó el mío al bloquear un golpe dirigido a mi flanco. Después, entré en su punto ciego sin pensar. Sin palabras. Solo ritmo. Cuando el último atacante huyó, el bosque quedó en silencio. Demasiado silencio. Bajé la espada. Mis manos temblaban. Sutilmente, pero lo suficiente. Adrenalina, me dije. Wang Xuan se acercó. Miré el suelo. Por supuesto. Zheng Wei, dijo en voz baja. No respondí. Se colocó directamente frente a mí, bloqueando mi muy segura vista de la tierra. Te pusiste delante de mí. Sí. Podías haberte retirado. También cierto. No lo hice. Mis manos seguían temblando. Las escondí dentro de las mangas. Ocultar evidencia. Él observó el gesto con atención. Sin burla. Sin provocación. Solo enfoque. Tienes miedo, dijo suavemente. Mi espalda se tensó. No lo tengo. Reflejo. Negación automática. Negó levemente con la cabeza. No de mí. Mi respiración se detuvo. No de él. De todo, concluyó en voz baja. Eso fue incómodo. Porque era cierto. ¿Por qué no huiste? Preguntó. Su voz era distinta ahora. No desafiante. No divertida. Sinceramente curiosa. ¿Por qué no? Podía haberlo hecho. Soy rápido. La retirada estratégica es respetable. En cambio, avancé. ¿Por qué? Miré una hoja rasgada cerca de sus botas. La respuesta surgió de todos modos. Pequeña. Estabas ahí, susurré. Las palabras eran frágiles. No soberanas. No distantes. Solo honestas. El silencio que siguió no fue pesado. Solo quieto. Wang Xuan no habló de inmediato. Me atreví a alzar la vista apenas un instante. Su expresión había cambiado. No triunfo. No intriga. Suavidad. Infinitamente más peligrosa. No dudaste, dijo. Yo dudo constantemente. Solo que no entonces. Ahora que el peligro había pasado, el temblor empeoró. No fui valiente. Estaba abrumado. Reaccioné. Él lo notó. Muy despacio, como si se acercara a un animal asustadizo, Wang Xuan levantó la mano. Me tensé. Se detuvo. No lo haré, dijo en voz baja. Y bajó la mano. Recordaba la cueva. El contacto visual forzado. El beso impulsivo. Recordaba que me había quedado inmóvil. Algo en mi pecho se aflojó. Se colocó a mi lado en lugar de frente a mí. No bloqueando. Solo, ahí. No eres inexpresivo, dijo tras un momento. Exhalé apenas. Es ruidoso, murmuré antes de poder detenerme. Me miró. Aquí dentro, aclaré, señalando vagamente mi cabeza y arrepintiéndome al instante. Demasiado revelador. Guardó silencio un largo momento. Luego, entiendo. No insistió. Empezamos a caminar otra vez. Esta vez, más cerca que antes. Sin tocar. Alineados. Los discípulos detrás de nosotros susurraban. El soberano silencioso lo protegió. Incluso el heredero demoníaco se quedó atónito. Leyenda. Siempre leyenda. No vieron mis manos temblorosas. No oyeron lo baja que fue mi voz. No vieron el miedo. Wang Xuan sí. Y no se rió. No provocó. No lo confundió con desdén. Vio miedo. No hacia él. Hacia todo. Y en lugar de presionar, se adaptó. Eso es más inquietante que cualquier emboscada. Algo cambió en ese bosque. No fue ruidoso. No fue dramático. Fue sutil. Como el hielo resquebrajándose bajo el sol de primavera. No sé qué significa eso. Solo sé que cuando me puse delante de él, no calculé. No pensé en la leyenda. Ni en la reputación. Ni en el contacto visual. Solo me moví.
Y cuando me preguntó por qué, la respuesta fue simple. Estabas ahí. Que es, quizá, la verdad más peligrosa que he dicho hasta ahora. Capítulo 9. La tumba abisal de las espadas. Había esperado que, después de la montaña fantasma, mi vida se asentara en un patrón tranquilo de evitación, conversación mínima y alguna que otra reverencia aterradoramente respetuosa por parte de discípulos que confundían mi ansiedad social con desapego trascendental. Estaba equivocado. Porque, al parecer, sobrepensar en paz y en silencio es incompatible con el mundo de la cultivación. Y ahora Wang Xuan y yo estábamos de pie frente a la entrada de la tumba abisal de las espadas. La tumba tenía exactamente el aspecto que debe tener una tumba. Ominosa, antigua, llena de advertencias talladas en runas incomprensibles y emanando una energía que gritaba: «Por favor, muere aquí». Suspiré en voz alta. Un solo suspiro. Los discípulos detrás de mí entraron en pánico. «Está suspirando demasiado fuerte», dijo Wang Xuan con calma. Con calma. Como si no estuviéramos a punto de morir aquí. «No puedo evitarlo», susurré. Inclinó ligeramente la cabeza. No divertido. No burlón. Solo, observando. Peligroso. Nos vimos obligados a entrar juntos, porque la entrada requería cultivo dual para atravesar una formación de bloqueo. Por supuesto que lo requería. Dentro, el aire era denso y frío, con un leve olor a humedad y arrepentimiento. La primera ilusión se activó casi de inmediato. Y fue personal. Las paredes ondularon. Las sombras se condensaron en formas. Figuras. Una multitud. Docenas, cientos, quizá miles. Todos mirándome. Susurrando mis fracasos. Susurrando expectativas. Zheng Wei, estás vacío. ¿Por qué eres tan insuficiente? Habla. Muévete. Sé perfecto. Me quedé inmóvil. Manos sobre los oídos. No en sentido figurado. Me cubrí los oídos con ambas manos. Los susurros continuaban. No paraban. El peso del juicio cayó sobre mí como una lápida. No podía moverme. No podía respirar bien. Mi mente corría. ¿Parpadeé mal? ¿Asentí demasiado? ¿Mi túnica está torcida? ¿Por qué todos me odian? ¿Por qué decidí transmigrar aquí? Una pequeña parte cuerda de mí gritaba: «Muévete. Haz algo. Deja de existir como una estatua del fracaso». Lo intenté. Mis pies obedecían a la física. No a mi voluntad. Mis manos temblaron. Mi corazón era un instrumento de percusión tocando un solo interminable. Y entonces, una presencia. No aterradora. No burlona. Wang Xuan. Me había seguido dentro de la ilusión. Observando. Calmo. Centrado. Molestamente sólido. Se agachó a mi lado. No demasiado cerca. No demasiado lejos. Distancia perfecta. Me vio estremecerme. Vio cómo me encogía aún más sobre mí mismo. No frío. No indiferente. Solo, abrumado. Zheng Wei, dijo suavemente. Quería retroceder hacia la pared más cercana y desaparecer. Zheng Wei. Me estremecí. Extendió la mano. No me sujetó con fuerza. No fue amenazante. Solo, estable. Su mano se posó ligeramente sobre mi hombro. Cálida. Viva. Un ancla. Volví a quedarme inmóvil. Mírame. Solo a mí, dijo. No puedo explicar el caos interno. Mi mente, que normalmente ejecuta al menos 12 procesos simultáneos analizando consecuencias sociales, tácticas de supervivencia y la posición de mi túnica, se congeló por completo. Y lo hice. Miré. A él. Solo a él. La ilusión. Se deshizo. Los susurros. Desaparecieron. La multitud. Se evaporó como niebla bajo el sol. Las sombras se dispersaron. Silencio. Absoluto. Aterrador. Pero firme. Seguro. De alguna manera. Tranquilo. No sonrió. No se rió. Simplemente permaneció allí. Sólido. Presente. Yo, en cambio, seguía temblando, con las manos aún medio alzadas, un poco inestable, pero vivo. Respirando. Funcionando. Gracias, susurré, casi inaudible.
demasiado avergonzado para alzar la voz, demasiado aliviado para callar por completo. Su mirada se suavizó. No tienes que darme las gracias. Solo, no los mires. Mírame solo a mí. Asentí. Esto es progreso. Creo. Quizá. Ojalá. Avanzamos más dentro de la tumba. Las sombras se movían. Aparecieron más ilusiones. Pero ya no me estremecía con cada susurro. No del todo. Mi mano a veces se alzaba hacia mi rostro. Y aún calculaba el ángulo óptimo para evitar contacto visual accidental con cualquier cosa que pudiera juzgarme. Pero Wang Xuan estaba a mi lado. Observando. Protegiendo. Guiando. De algún modo, incluso en una tumba llena de miedos materializados, demonios del corazón y acusaciones espectrales. Él era mi constante. No hablé mucho durante el resto del recorrido por la primera cámara. No hacía falta. Mi presencia, mis pocas palabras y mis movimientos cuidadosos eran suficientes. Y cuando él me miró una vez, hubo un leve reconocimiento entre nosotros. No palabras. No declaraciones. Solo comprensión. Una pequeña grieta se había formado. En el hielo que me rodeaba. Que nos rodeaba. Avancé. Un poco más firme. Un poco más valiente. Un poco menos vacío. Sigo sobrepensándolo todo. Siempre sobrepensándolo todo. Pero ahora, quizá, no del todo solo. Y eso, para mí, cuenta como un progreso aterradoramente enorme. Capítulo 10. El villano se suaviza. Tengo una política personal muy estricta. No permitir que Wang Xuan note ningún caos interno. Regla 1. No respirar demasiado fuerte. Regla 2. No mirarlo directamente por más de medio segundo. Regla 3. No pensar en él en absoluto. Regla 4. Si fallan las reglas 1 a 3, tumbarse en el suelo. Había seguido estas reglas, con bastante consistencia. Hasta ahora. Fuera de la tumba abisal de las espadas, las cosas eran distintas. Wang Xuan había cambiado. O quizás simplemente estaba mostrando una capa que siempre había estado ahí, pero que resultaba aterradoramente inconveniente. Dejó de forzar conversaciones. En lugar de acorralarme con preguntas o comentarios provocadores, hablaba lo mínimo, solo cuando era necesario. Cuando tocaba mi brazo, sí, tocaba, lo hacía tras una señal sutil, como una versión cultivadora de cuidado, contacto humano inminente. Era eficaz. Sorprendentemente considerado. Y confuso. Lo noté. Lo cual es peligroso. Porque notar lleva a sobrepensar, y sobrepensar lleva al caos interno, lo cual lleva a posibles, pequeñas, palpitaciones. También mantenía a la gente a distancia. Los discípulos que antes revoloteaban como mosquitos excesivamente entusiastas ahora eran apartados por una autoridad invisible. Probablemente su carisma natural. Probablemente su brillantez estratégica. Probablemente mi imaginación. Me mantuve cauteloso, observando este proceso de suavización con escepticismo extremo. Por la noche, cuando todos se habían instalado en el campamento y el mundo estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional del bosque y el susurro de las hojas, Wang Xuan se acercó. Se sentó frente a mí. No demasiado cerca. Distancia cómoda. Medida. No una trampa. Posiblemente. No hablas mucho, dijo. No respondí de inmediato. Había mucho que considerar. Tono, volumen, posición de los pies, ángulo de la mirada, iluminación, sombras, y mi cuello. Estoy presente, murmuré. Parecía suficiente. Él emitió un leve sonido de asentimiento. Un reconocimiento. Una vibración sutil que hacía el aire un poco más cálido de lo estrictamente necesario. Hablamos en conversaciones cortas. Reales. Sin acertijos. Sin frases de una sola palabra destinadas a intimidar. Sin analizar en exceso la ventaja táctica de cada expresión. Solo frases. Lo admito. Fue aterrador. Finalmente, tras un silencio interrumpido solo por observaciones mundanas sobre el clima, dije en voz baja. No sé cómo existir aquí. Me arrepentí de inmediato. Porque era verdad. Terriblemente verdad. Porque era una vulnerabilidad directa. Porque, sí,
Me miró. Calmo. Firme. Como una pequeña montaña. Muy conveniente. Aterrador. Entonces quédate a mi lado. Yo existiré con suficiente ruido por los dos. Parpadeé. Eso no fue una confesión. Creo. Lo analicé. Probablemente no lo fue. Pero estuvo muy cerca. No supe cómo responder. Mi instinto era decir algo demasiado educado, demasiado cauteloso, o desaparecer por completo. En lugar de eso, me quedé. A su lado. Físicamente, al menos. Mentalmente, estaba redactando una lista de fallos existenciales y posibles errores que quizá requieran disculpas en el futuro. Esto cuenta como progreso, ¿verdad? La noche era tranquila. Realmente tranquila. Salvo por el lejano aullido ocasional de alguna bestia desconocida, que decidí ignorar. No hablé mucho. Cómodo. Wang Xuan no forzó la conversación. También cómodo. De algún modo, el equilibrio era sostenible. Peligroso, pero sostenible. Me atreví a mirarlo una vez. Solo un instante. Su expresión era tranquila. Firme. Observadora. No burlona. No depredadora. Solo. Presente. Y por razones que no logré analizar del todo, mi pecho se sintió un poco menos tenso. No estoy diciendo que esto sea afecto. No. Eso sería irresponsable y poco prudente. Estoy diciendo que es ligeramente inconveniente para mi protocolo interno de pánico. Y eso, Zheng Wei, es muy peligroso. La noche se alargó. Estrellas arriba. Silencio. Mi mente seguía girando. Pero no huí. No me escondí. Existí. A su lado. Lo cual es más de lo que esperaba de mí mismo. Y ese es el estado actual de las cosas. El villano, Wang Xuan, se está suavizando. Yo sigo vivo. Estoy a su lado. Mi caos interno se está reajustando en silencio. Pequeñas victorias. Progreso sutil. Aterrador. Exactamente como me gusta. Capítulo 11. Guerra entre sectas. Había esperado, de verdad, que mi vida no incluyera un día como este. Me equivoqué. Porque, al parecer, evitar multitudes y la interacción social incómoda es incompatible con ser un cultivador legendario en un mundo donde las sectas se declaran la guerra por cualquier cosa. El conflicto estalló aquella mañana. A gran escala. No en sentido figurado. Literalmente. El aire estaba cargado de energía espiritual. Espadas brillaban, flechas cruzaban el cielo, maldiciones e invocaciones rebotaban en las montañas como una orquesta mal ensayada. Consideré tres opciones de inmediato. Esconderme detrás de una roca convenientemente grande y fingir que era un arbusto enorme y muy estoico. Evaporarme por completo. Intervenir. La tercera opción daba miedo. Pero era necesaria. Wang Xuan, se suponía que debía masacrar al enemigo. Se suponía. Pero dudó. Allí estaba, en el centro de sus fuerzas, con las túnicas negras moviéndose como una tormenta tranquila, sin atacar con toda su fuerza. Esa duda era peligrosa porque invitaba al caos, y también porque ahora yo tenía que tomar decisiones delante de gente. Horror absoluto. Carraspeé. Muy bajito. Por dentro, pánico. Por fuera, lo más calmado que pude. Di un paso al frente. En público. Sí, en público. Yo, Zheng Wei, que he pasado 3 capítulos evitando mirar a otro cultivador directamente, ahora estaba de pie frente a docenas de discípulos y cientos de oponentes. Se detuvieron. Todos se detuvieron. Me concentré en el campo de batalla como si fuera un tablero de ajedrez. Nada dramático. Nada poético. Solo análisis espacial. Flanco izquierdo débil. Flanco derecho sobreextendido. Arqueros demasiado altos. Tierra inestable. Líneas de intersectándose de forma peligrosa. No levanté la voz. No hice un discurso. No hago discursos. No puedo. Pero hablé. Claro. Sereno. Hoy no muere nadie. Las palabras resonaron una vez, precisas, quirúrgicas. Me moví. Las formaciones de combate eran intrincadas. Complejas. Diseñadas por generales expertos para matar con eficiencia. Las desmonté. Sin dramatismo.
Sin florituras. Sin espectáculo. Con precisión. Movimientos calculados. Pequeños ajustes. Redirección de fuerzas. Leves alteraciones en el ritmo. Mínimas palabras. Mínimo gesto. Máximo efecto. Los discípulos de ambos bandos vacilaron. Los cultivadores enemigos chocaron entre ellos. Las flechas cerraron sus blancos. Los hechizos fallaron. Las líneas de I se rompieron sin causar daño, disipándose en el aire. Los ojos de Wang Xuan se abrieron apenas. Esperaba que me quedara al margen. O que me congelara. O que huyera. No hice ninguna de esas cosas. Seguí adelante. Un discípulo joven murmuró a mi espalda: es un dios. No un dios. Un transmigrado sobrecargado de trabajo, socialmente ansioso, incapaz de mirar a la gente a los ojos pero perfectamente capaz de calcular trayectorias de batalla más rápido que cualquier ser vivo. Nada más. El campo de batalla pasó de caos mortal a caos controlado. No aniquilación. No dominio. Control. Estabilidad. Supervivientes por todos lados, confundidos pero ilesos. Bajé mi espada. Respiración normal. Contenida. La multitud, aliados y enemigos, me miraba. Algunos susurraban. Otros inclinaban la cabeza sin pensarlo. Otros simplemente se quedaron inmóviles. Wang Xuan se acercó. Túnicas negras agitadas por el viento, rostro inescrutable, pero ojos ligeramente curiosos. No mataste a nadie, dijo. Una observación, no una acusación. No era mi intención, respondí. Asintió despacio. Eficiente. Eso da miedo. Puede resumir toda tu filosofía moral en una sola palabra. Los ancianos de la secta se apresuraron a rodearme, dándome palmadas en los hombros, murmurando cosas como soberano silencioso y calmo como una tormenta y otros títulos aterradores que no siento que me correspondan. Yo no murmuré nada. Las palabras son peligrosas. Wang Xuan, un paso detrás, no criticó, no provocó, no comentó. Solo observó. Y pude sentir cómo aumentaba su respeto. O algo parecido. El campo de batalla estaba silencioso. La tensión no se había ido. El mundo seguía ahí. Pero nadie había muerto sin necesidad. Exhalé, suave. Monólogo interno, no te desmayes. No hiperventiles. No analices el ángulo de tu túnica. No pienses en cuánta gente te vio quedarte ahí como una estatua competente. Monólogo externo, ninguno. Perfecto. Alguien susurró detrás de mí, el soberano silencioso. Sí, ese soy yo. La leyenda toma forma. Sereno, distante, imperturbable, aterrador. Dentro de mi cabeza, ¿caminé raro? ¿Hablé demasiado fuerte? ¿Le hice contacto visual accidental a ese discípulo joven? La mirada de Wang Xuan se suavizó apenas. No con orgullo, no con diversión, solo, observando. Quería esconderme. Detrás de una roca, un árbol, una tienda. Un arbusto sería suficiente. En cambio, asentí una vez. Mínimo. Controlado. El campo de batalla sobrevivió a mi intervención. Yo sobreviví al campo de batalla. Wang Xuan sobrevivió a mi intervención. Todos seguíamos vivos. Sospecho que así empiezan las leyendas. Con pocas palabras, cero carisma y una calma aterradoramente eficiente. Y mucho grito interno. Capítulo 12. Elegido, no forzado. La vida después de una guerra, para alguien como yo, es agotadora. Todos los demás están celebrando la victoria, reparando formaciones, atendiendo a los heridos y existiendo, en general, sin ansiedad social catastrófica. Yo, Zheng Wei, estoy sentado en el suelo del salón principal. En el suelo. Sin cojín. Sin silla. Solo, suelo. ¿Por qué? Porque necesito resolver preguntas críticas como estás. ¿Me vi torpe mientras desarmaba las formaciones? ¿Alguien notó el leve temblor en mis manos durante el último duelo? ¿Wang Xuan me vio respirar demasiado fuerte durante el incidente de la montaña fantasma? ¿Parpadeé mal en la tumba espada abismal? ¿Estoy demasiado cerca de la pared? ¿Demasiado lejos?
¿Debería sentarme con las piernas cruzadas? ¿De lado? ¿Debería acostarme como un cadáver para parecer calmado? Los rumores ya empezaron a circular. El inmortal sin emociones. Sí, sin emociones. Inmortal. Yo. La leyenda no tiene ni idea de que ahora mismo estoy aterrado de que mi cabello esté disparejo. Escucho pasos acercándose. Demasiado fuertes. Oh, es él. Wang Xuan. Se detiene a unos pasos de distancia. Su expresión es indescifrable, tranquila y demasiado segura. ¿Puedo? Pregunta. ¿Puede qué? ¿Sentarse? ¿Quedarse de pie? ¿Respirar? ¿Tocar el suelo? ¿Invocar una tormenta menor? Asiento. Porque si no, necesitaría un párrafo entero para analizar las consecuencias, y estoy agotado. Da un paso más. Deliberado. Medido. Sin forzar la cercanía. Sin imponer nada. Simplemente, presente. Yo, no sé qué hacer con la presencia. Se inclina. Lento. Metódico. Un beso. Sin fuerza. Sin agarrar. Sin gestos dramáticos. Solo, un beso. Mi mente se apaga. Error 404. Proceso de pensamiento no disponible. Mi cuerpo, reacciona. Temblores. Pequeños. Incontrolables. Extremadamente inoportunos. Le devuelvo el beso. Es una decisión consciente en mi cuerpo, subconsciente en mi cabeza. No tengo palabras para esto. Solo, lo hago. Nada espectacular ocurre afuera. Nadie grita. No hay revelaciones que hagan temblar la tierra. Dentro de mi cabeza, caos absoluto. ¿Lo hice mal? ¿Fue muy rápido? ¿Se movió mi cabello? ¿Me incliné raro? ¿Alguien nos vio? El beso termina. Despacio. Suave. Voluntario. Compartido. Wang Xuan se aleja un poco. Sonríe apenas. Con conocimiento. Sabe exactamente lo caótico que soy. Exactamente. No tengo defensa. Ninguna. Porque no intenta intimidarme. Ni provocarme. Ni desafiarme. Solo, elige estar a mi lado. Y yo, puedo con esto. Puedo existir aquí. Con él. De alguna manera. Me enderezo. Las piernas un poco incómodas. La espalda todavía tocando el suelo. Postura probablemente incorrecta. Cabello ligeramente desordenado. Respiración irregular. La leyenda afuera murmura, pasa el soberano silencioso. La gente se queda boquiabierta. Los discípulos comentan con reverencia. Dentro de mi cabeza. ¿Caminé raro? ¿Fue extraño? ¿Debía sentir? ¿Parpadeé bien? No lo sé. Él se coloca a mi lado. Cercano, pero no invasivo. Tranquilo, pero vivo. Cálido, presente. Lanzo una mirada de reojo. Sonríe apenas. No a mí. A lo absurdo que soy. Y me cae como un golpe suave. Entiende exactamente cómo funciono. Exactamente cuán caótico soy. Exactamente cuán torpe, sobrepensante y abrumado puedo estar. Y aún así, me elige. Aún así, se queda conmigo. Aún así, no estoy solo. Exhalo. Con cuidado. Controlado. No fuerte. No dramático. Y por primera vez pienso, quizá así es como alguien como yo debe existir. Callado. Pocas palabras. Temblando a veces. Sobrepensando siempre. Y de alguna forma, inexplicablemente, querido. El suelo está duro. Mi cabello está desigual. Mis túnicas llenas de polvo. Pero el mundo está más callado. Más seguro. Más suave. Porque Wang Xuan está a mi lado. Y no piensa irse. La leyenda se solidifica. Por dentro, caos, pánico leve y un alivio abrumador. Por fuera, calma. Distancia. Aparente frialdad. Aterrador. Exactamente como debe ser. Exactamente como me gusta. Exactamente. Perfecto.